El acoso judicial para silenciar a la oposición continúa. Me encuentro en la Fiscalía 26 local de Bogotá atendiendo una conciliación en la cual Laura Sarabia me exige que renuncie a mi libertad de expresión y a mis deberes como líder de oposición y guarde silencio frente al proceso penal de interceptaciones ilegales a sus empleadas. Este tipo de intimidación a la oposición ya la ha padecido con nobleza, dignidad e integridad el presidente Andrés Pastrana en una denuncia que presentó el mismo Gustavo Petro. No puedo aceptar la conciliación que se propone. He hecho mis publicaciones en redes en el ejercicio de la libertad de expresión y como líder de oposición basado en decenas, si no cientos de publicaciones de prensa que acreditan y denuncian la correlación grave entre Laura Sarabia, su esposo y las chuzadas. Son los únicos beneficiarios de estas acciones ilegales contra sus propios empleados. Me defenderé en el cauce procesal correspondiente. Confío en la Fiscalía y en nuestro poder jurisdiccional. Para encubrir el origen de las chuzadas, el uso ilegal de los polígrafos y la cuantía y naturaleza de lo hurtado, supuestamente en casa de la más poderosa funcionaria del gobierno Petro, se ha generado ya, entre comillas, el suicidio inducido del coronel Oscar Dávila de la Casa Militar de Palacio. No existe tal cosa como un suicidio inducido. Eso fue un homicidio para un pacto de silencio en lo que sin lugar a dudas es un crimen de Estado. Seguiremos denunciando estos abusos de autoridad de los funcionarios de Gustavo Petro para que Colombia siga siendo un país libre. Si queremos la justicia y la paz, nosotros mismos tenemos que actuar con libertad. Pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está aconteciendo, y no podrán jamás poner este gobierno popular al lado de los que no queremos. Si queremos la justicia y la paz, nosotros mismos tenemos que actuar con libertad. Pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está aconteciendo, y no podrán jamás poner este gobierno popular al lado de los que no queremos. Bueno, gente, se confirma, gente, nueva evidencia probatoria en el caso del coronel Dávila. Hoy se confirma que Enrique Gómez, recordemos quién es Enrique Gómez, ha denunciado al asesino guerrillero Gustavo Petro. Y hoy dice que no se va a dejar intimidar de Gustavo Petro y que Gustavo Petro fue el responsable del asesinato del coronel Dávila. Recordarán ustedes, gente, acá tenemos el audio donde 8 días antes Gustavo Petro ordenó el asesinato del coronel Dávila. Gustavo Petro ya estaban planeando el asesinato del coronel Dávila para hacerlo pasar por un suicidio. Recordemos este audio donde Gustavo Petro dice: pueden llevar agentes a bordo del suicidio. Gente, ya Gustavo Petro estaba preparando el asesinato del coronel Dávila para hacerlo pasar por un suicidio. Recordemos que al coronel Dávila le quitaron su arma de dotación para que éste no se defendiera del ataque criminal de su propio escolta. Recordemos, gente, la evidencia probatoria, el escolta fue encontrado, gente, con el arma en la mano, acabando de asesinar al coronel Dávila. La policía guardó silencio, la fiscalía guardó silencio, el CTI guardó silencio. Recibieron plata del narcotráfico para guardar silencio sobre este crimen. Está la evidencia probatoria. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, el escolta tenía el arma en las manos y se la iba a entregar a una patrullera cuando ésta le dijo de que no, que ella no podía recibirle esa arma porque eso hacía de un elemento probatorio. O sea, el escolta quería borrar las evidencias probatorias de su propia arma de que el coronel Dávila no había cogido el arma. Él no había cogido el arma y no aparecían las huellas de las manos del coronel Dávila en el arma, y por eso él quiso destruir ese elemento probatorio. Aún así, destruyó ese elemento probatorio que él
volvió y colocó el arma al lado de la mano del coronel Dávila para cuando llegaran los miembros del CTI que aún saben de ese plan criminal, dijeran de que había sido un suicidio. Hoy tenemos acá el explosivo audio, gente, donde se revela una tercera persona en la camioneta donde iba el coronel Dávila. Acá tenemos este video donde ustedes pueden ver. Lo vamos a colocar en cámara lenta para que ustedes se den de cuenta. Una persona que se baja del lado trasero de la camioneta. Iban dos. En el informe dijeron de que iban uno. Escuchen estos explosivos audios, gente. Si queremos la justicia y la paz, nosotros mismos tenemos que actuar con libertad. Pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está aconteciendo, y no podrán jamás poner este gobierno popular al lado de los que no queremos. Si queremos la justicia y la paz, nosotros mismos tenemos que actuar con libertad. Pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está aconteciendo, y no podrán jamás poner este gobierno popular al lado de los que no queremos. El coronel Oscar Dávila Torres murió en la zona de Teusaquillo. Al parecer, se trató de un suicidio con arma de fuego. Era el jefe de la sala de anticipación ubicada en el piso 13 del edificio de la DIAN. Atentos, aquí están los 16 hechos que deben ser examinados con lupa por la Fiscalía en el caso de la muerte del coronel Oscar Dávila. ¿Suicidio o asesinato? Si el oficial estaba apoyando al gobierno, como dice el abogado Miguel Ángel del Río, ¿por qué el coronel le escribió a la Fiscalía diciendo que quería colaborar? La muerte del teniente coronel Oscar Dávila tiene en vilo al país. Medicina Legal tendrá que informar el dictamen forense que descubra si el alto oficial se quitó la vida o si, por el contrario, se trató de un homicidio. La Fiscalía, entre tanto, deberá investigar si su muerte está relacionada con su cargo como coordinador de protección anticipativa al servicio del presidente Gustavo Petro. Especialmente, los investigadores tendrán que determinar si el coronel está muerto por lo que sabía acerca del escándalo que desató el polémico polígrafo al que sometieron a la niñera del hijo de Laura Sarabia y a las cruzadas a ella y a su empleada doméstica, haciéndolas pasar como integrantes del Clan del Golfo. Varios hechos merecen ser observados con lupa. 1. ¿Por qué el coronel Dávila envió una carta a la Fiscalía con fecha del 2 de junio diciéndole que estaba dispuesto a colaborar? Carta del coronel Oscar Dávila Rafael Pérez Becerra. 2. ¿Por qué el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de uno o dos policías, llamados a interrogatorio por las cruzadas, solo unos minutos después de conocerse la muerte del coronel trinó así? El día de ayer, me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían hasta que corriera sangre. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame. Pero si el coronel había dicho que quería colaborar, ¿cuál persecución? 3. ¿Por qué el conductor que iba con el coronel Dávila se bajó del carro sin su arma de dotación? Un uniformado siempre carga su armamento, lo contrario resulta bastante extraño. El abogado Miguel Ángel del Río había dicho en un trino que borró que el oficial se había quitado la vida con su arma de dotación. No fue cierto. 4. ¿Por qué a pocas horas de la muerte del alto oficial y sin conocerse el dictamen de medicina legal, el presidente Gustavo Petro dijo que el coronel Oscar Dávila se había suicidado? El teniente coronel de la policía, Oscar Dávila,
adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República, ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, este dejó su pistola en el asiento y, cuando regresó delante de él, se suicidó con un disparo en la sien, con la pistola que había dejado. No hay más disparos en el lugar. No es cierto que el coronel haya sido encontrado muerto ni que haya 2 disparos en su cuerpo. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, también validó la tesis del suicidio. Previamente, el coronel Dávila había recibido varias llamadas de la prensa y había asistido a la diligencia del CTI en el piso 13 de la DIAN. El coronel Dávila deja 2 niños menores de edad. A su familia mis más sentidas condolencias. Que su labor en presidencia era asegurar los sitios donde yo tendría que ir en cumplimiento de mis agendas. A eso se dedicaba el personal del piso 13 de la DIAN, en donde no había ningún tipo de aparatos de interceptación. 5. Llama la atención que el día de su muerte, si estaba pensando en suicidarse, el coronel hubiese acompañado a varios familiares, madre y hermanos, al aeropuerto para viajar a España. Todos aseguraron que hicieron chistes y estuvo tranquilo. También que el hecho haya ocurrido a pocos metros de su vivienda y, frente a la fiscalía, causa inquietud. Más detalles de la extraña muerte del coronel Oscar Dávila, implicado en el escándalo de chuzadas, que enredó a Laura Sarabia, foto, César Flechas menos semana. 6. Había una tercera persona en el carro. Lo dirán las cámaras de seguridad. ¿Hubo alguien que le disparó al alto oficial y lo hizo pasar por suicidio? 7. Cuando el carro llegó al punto donde se bajó el conductor, ¿el alto oficial ya estaba muerto? 8. ¿Por qué no se escuchó el disparo en todo el barrio? 9. ¿Por qué en el video que mostró Noticias 1 se ve al conductor mirando hacia la calle cuando ingresa a una tienda a comprar una soda? Aparentemente se ve inquieto. 10. En un audio que circula en redes con supuestas imágenes de la escena del crimen, también se escucha a una mujer decir que no permitieron que los vecinos se enteraran nada y muestra dichas imágenes como si estuvieran protegiendo el sitio para que nadie pudiera verlo. Nada se sabe sobre la veracidad del audio. 11. En la llamada que presentó la periodista Silvia Charri con el coronel Dávila antes de morir, él le dijo que si hablaba sobre las cruzadas lo acababan. ¿Quién? No suena coherente que fuera la fiscalía, que ni siquiera lo había llamado a declarar ni a interrogatorio. ¿Quiénes podrían entonces acabarlo si hablaba? 12. ¿Por qué el abogado del Río dijo en Blue Radio este martes que cuando ocurre la llamada de la periodista Silvia Charri, él se comunica con uno de los investigadores y le advierte que lo acaba de llamar una periodista? En ese momento, yo no sabía que era Silvia Charri. Dijo que lo acababa de llamar una periodista y que la periodista estaba siendo insistente y él lo estaba presionando, y que su nombre iba a salir al día siguiente en un informe. Para mí, ese fue el detonante de su situación personal. Esta posición le generó serias críticas en redes de quienes lo consideraron infame. El abogado Miguel Ángel del Río denunció que el coronel Oscar Dávila estaba siendo amenazado. 13. ¿Por qué del Río volvió a trinar? El coronel está muerto por la persecución y amenazas de la fiscalía. No le interesaba hablar con la fiscalía. Su carta tenía el propósito de disminuir la persecución en su contra. Siempre apoyó al gobierno. ¿Cómo así que estaba apoyando al gobierno? ¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué se había puesto a disposición de la fiscalía para colaborar? 14. ¿Por qué el conductor del coronel Dávila se fue de vacaciones tras la muerte del oficial? Las exequias del coronel Oscar Dávila se cumplieron este domingo en Bogotá en medio de escenas de dolor de familiares y amigos que se hicieron presentes en el centro religioso de la Policía Nacional. 15. El coronel Dávila fue sepultado sin honores.
El presidente Gustavo Petro y el director de la policía William Salamanca estuvieron en la misa. ¿Por qué Petro volvió a trinar para hablar de suicidio sin salir el dictamen de medicina legal? Estuve con la familia del coronel Dávila hablando sobre su vida. Oficial con una carrera brillante, consideró que lo mejor que le había pasado era ingresar al servicio policial de la presidencia. Ojalá la investigación judicial busque las causas de su suicidio. ¿Por qué se sintió tan acolarrado como para llegar a tan terrible decisión? 16. ¿El coronel dejó alguna prueba de lo que sabía? Todos estos interrogantes deberán ser resueltos a lo largo de la investigación. Por ahora, el jefe de Casa Militar, el coronel Carlos Feria Buitrago, fue llamado a declarar dentro de este proceso por la muerte del coronel Dávila, al igual que del Río, quien aseguró que no asistirá a pesar de todo lo que dice saber sobre el caso del alto oficial. El presidente Gustavo Petro explicó qué papel desempeñaba el teniente coronel Oscar Dávila. Mientras tanto, en redes se percataron de algo que no se percataron los medios, y es que el presidente Gustavo Petro dijo esta frase el miércoles 7 de junio, en medio de las manifestaciones a favor del gobierno: pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está aconteciendo. Palabras premonitorias. La muerte del coronel Dávila ocurrió el viernes, solo días después